Imagínate que un hipnotizador te hace creer que tú eres solo tu cabeza y que el resto de tu cuerpo son entidades independientes de ti. Y luego te dice, cuidado, que cada mano en cualquier momento podría intentar apuñalarte o clavar algo en tus ojos. En cualquier momento, estando a gran altura, tus piernas podrían hacerte saltar al vacío. Tus ojos podrían ocultarte un objeto con el que estás a punto de chocar. Tus oídos podrían no dejarte oír que se acerca un auto por la calle y te va a atropellar. Cuidado, que cada parte de tu cuerpo es una constante amenaza. Ahora te voy a hacer dos preguntas. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si creyeras que cada parte de tu cuerpo es un potencial enemigo mortal? Pregunta número dos. ¿Podría ser este el caso de la mayoría de las personas, incluyéndote a ti? Si quieres descubrir el gran obstáculo que te está impidiendo conseguir la paz y todo lo que realmente deseas, no te pierdas las claves de Alom de hoy. Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Claves de Alom. Las claves que te pueden ayudar a avanzar a un buen ritmo hacia el estado de paz y felicidad que tanto deseas. Como insinuamos en la introducción, si tú creyeses que cada parte de tu cuerpo representa una potencial amenaza mortal para ti, ¿cómo sería tu vida? Una verdadera pesadilla, ¿no? Ahora bien, si nos basamos en las claves anteriores, en la clave cero que dijimos Dios es, en la clave uno que dijimos Cristo es, y sabemos que Jesús nos dijo que nosotros éramos uno con Él. Por lo tanto, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, todas las personas del mundo son el cuerpo de Cristo. Y si tú crees que cada persona que te rodea puede hacerte daño de una u otra forma, significa que tú eres como el paciente hipnotizado del que hablamos antes. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo fuiste hipnotizado para creer algo tan aterrador? Esa es una de las principales preguntas que trataremos de responder hoy. Lo primero que tenemos que entender es que el que cree en esa pesadilla no eres realmente tú, sino solo la parte de tu mente que solemos llamar el ego. Por lo tanto, para llegar a la respuesta que buscamos hoy, es necesario entender muy bien qué es en realidad el ego, cómo opera, por qué existe, si es que realmente existe. Por eso comencemos con una revisión histórica del concepto ego en general, aunque no sea exactamente con esa palabra. Los sabios Vedas de la India hace miles de años tenían el concepto ahamkara, literalmente yo hacedor, un principio ilusorio que hace que la conciencia pura, Atman, como hemos dicho en programas anteriores, se identifique con el cuerpo, la mente y las emociones. Este principio, Ahamkara, es considerado responsable de la ilusión del yo individual. En el Advaita Vedanta, de estos maestros Vedas, Ahamkara es claramente un obstáculo que impide el reconocimiento del ser único, Atman, como hemos venido diciendo, que es igual a Brahman. O sea, dicho en nuestro lenguaje corriente, Ahamkara o el ego es el obstáculo que nos impide reconocer a Dios o al Cristo. En el budismo primitivo, siglo VI antes de Cristo, Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, no usaba la palabra ego, pero su doctrina ennata, que es algo así como el no yo, es un ataque directo a la idea de un yo fijo o sustancial. Buda enseñó que lo que llamamos yo era una agregación de procesos cambiantes, skandhas, y que la identificación con ellos es causa del sufrimiento o doke, o sea,
El yo, que es una agregación de procesos cambiantes, es el origen del sufrimiento. O sea, el ego vendría siendo el origen de todo sufrimiento una vez más. Y además es el origen del deseo y el apego, que son los que nos llevan al dolor y al sufrimiento. Y atención, porque aquí vamos a entrar en un terreno polémico, pero muy interesante. El gnosticismo, que va desde el siglo primero al cuarto después de Cristo, plantea algo realmente interesante en los textos de Nag Hammadi, especialmente en el Evangelio de Tomás y el Evangelio apócrifo de Juan. Encontramos un simbolismo muy potente que asocia a este ego con el creador ignorante del mundo material, llamado Yaldabaoth, o también el demiurgo. Este demiurgo cree ser el único Dios separado del verdadero principio divino. Representa la arrogancia, la ignorancia y el olvido del origen. El alma atrapada en este mundo debe recordar su origen divino. Por eso la gnosis de los gnósticos es prácticamente la salvación, es decir, conocer estas verdades que cambian totalmente el panorama de lo que creemos que es este mundo. Lo más rescatable de este gnosticismo es que el Dios de este mundo es un Dios que ignora su propia esencia, a su Padre, ignora todo lo que hay sobre él, por lo tanto se declara primera causa de todo y comienza a crear dentro de esta ignorancia, lo cual lo lleva a todas las aberraciones que tiene este mundo. Basta ver el estado en que estamos hoy para darse cuenta que de alguna manera el que está gestando este mundo tiene que estar un poquito o bastante confundido. Pero no vamos a seguir profundizando en el gnosticismo hoy. Solamente quería dar una pincelada de este dios Yaldabaoth que representa perfectamente la figura del ego como creador del mundo prácticamente. Ahora, buscando el concepto del ego en la filosofía griega, Platón, por ejemplo, no usó el término ego, pero distingue el alma racional, que es el logos que vimos en programas anteriores, de las partes inferiores del alma, que es timos y epithimia, que son el aspecto emocional y el deseo. Después, discípulo de Platón, Plotinio, en el siglo III después de Cristo, introduce una clara separación entre el alma superior, que busca al uno, y el alma inferior, que se identifica con el mundo material, fuente de error y del sufrimiento, que vendría siendo el ego. Incluso Plotino dice, la caída del alma consiste en la identificación con lo múltiple y lo externo, y ese es el ego. Ahora, en el cristianismo místico que podríamos llamar, San Pablo contrapone el hombre viejo, o sea, el yo carnal, separado de Dios, al hombre nuevo, que es el que ha recibido a Cristo y ahora vive en Cristo. Después, en el misticismo cristiano posterior, como por ejemplo en Eckhart, Teresa de Ávila o Juan de la Cruz, se habla de la necesidad de aniquilar ese yo viejo para poder unirse a Dios. Por eso Pablo dijo en la carta a los Gálatas, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Luego en el sufismo, a partir del siglo octavo, se identifica al ego con el nafs inferior, que debe ser domado o aniquilado para lograr la unión con Dios. Jalal ad-Din Rumi dice, mata tu nafs para que él pueda vivir en ti. Y a principios del siglo XX llega Sigmund Freud. Para Freud, el ego es como el yo mediador entre el ello y el superyo, siendo el ello las pulsaciones inconscientes, las pasiones, los deseos, y el superyo una especie de rector de normas morales y reglas y una especie de Pepe Grillo, ¿no? Y el ego vendría siendo el que elige entre ambos extremos de la psiquis. Para Freud, el ego es una construcción funcional, una instancia que organiza, reprime, decide.
pero no es el verdadero yo, sino una estructura adaptativa y defensiva. Poco tiempo después aparece Carl Gustav Jung y plantea que el ego es el centro de la conciencia, pero no el todo. La totalidad de la psique incluye también el inconsciente personal y colectivo. Recordemos que el inconsciente colectivo es en gran medida un descubrimiento de Jung. O sea, para Jung también el ego es un personaje externo, funcional, pero no el ser mismo, o Self, el arquitecto central de la totalidad. Bueno, y a diferencia del sufismo, por ejemplo, y algunos místicos cristianos que decían que había que aniquilar al ego para encontrar a Dios, Jung dice algo distinto. Dice, el ego debe ser trascendido, no destruido, integrándose a la totalidad del ser en un proceso que llamó individuación. O sea, Jung reconoce que el ego es una ilusión relativa, pero necesaria en el desarrollo humano. Bueno, y posteriormente aparecen los psicólogos humanistas y transpersonales que comienzan a cuestionar el ego como centro último de identidad, apuntando a estados de conciencia más allá de él. La psicología transpersonal describe experiencias de expansión de la conciencia en las cuales el ego se disuelve temporalmente, revelando una conciencia mayor, impersonal y trascendente. O sea, aquí la psicología comienza a avanzar desde un ego individual hacia una mente común, compartida. Ahora, ¿qué nos puede decir la ciencia con respecto al ego? En la mecánica cuántica sabemos que antes de ser observada, la partícula existe en un estado de superposición, o sea, en varias posiciones y posibilidades a la vez, hasta que aparece un observador, o sea, una conciencia que hace colapsar esa superposición en una sola realidad. Lo vimos en el programa pasado. Eso puede ser una gran analogía, porque el ego podría ser algo así como el filtro que selecciona una realidad determinada basada en la creencia de ese ego, en el miedo, en el sentido de separación, de culpa, en fin, todo el mundo interno de aquel ego perceptor que hace colapsar este campo infinito de posibilidades del ser en una percepción de una realidad específica y particular. Es decir, cada uno de nosotros observa el universo que le da infinitas posibilidades y es tu ego el que elige qué ondas de esa potencialidad infinita colapsar. O sea, es decisión tuya como ego dentro de esta realidad si vas a producir una realidad bella, una realidad fea, una realidad dramática, feliz, angustiante, de paz, de armonía. Tú eres, como ego en este mundo, el que colapsa las ondas de infinitas posibilidades en partículas que forman la realidad que tú terminas percibiendo. Ahora, también en la física cuántica tenemos otro paralelo muy interesante que tiene que ver con la separación ilusoria y el principio de no localidad, porque existe el entrelazamiento cuántico, que muestra que dos partículas pueden estar unidas más allá de la distancia o el tiempo que las separa. Conocemos este gran experimento donde son enviadas dos partículas en direcciones opuestas a la velocidad de la luz y cuando se estimula una de las partículas, reaccionan las dos en el mismo instante, sin requerir tiempo. Por lo tanto, significa que aunque nosotros percibimos el espacio y el tiempo que nos separa, en una realidad más profunda, todo está unido. O sea, esto confirma que el ego, si bien basa su existencia en la creencia de la separación, la física cuántica nos está mostrando la no localidad que sugiere que todo está interconectado en un campo unificado. O sea, el ego vendría siendo la negación ilusoria de esta interconexión fundamental de la realidad más profunda.
Y no podemos dejar de consultar un curso de milagros en este tema, pues este curso está casi completamente dedicado al estudio del ego. ¿Y qué es lo que nos dice un curso de milagros sobre el ego? A ver, podríamos partir diciendo cómo se originó el ego. Según un curso de milagros, el ego se originó como consecuencia de un pensamiento loco del Hijo de Dios cuando deseó separarse de su padre y ocupar su posición. En otras palabras, pasar a ser el padre de su propio padre, lo cual obviamente era absurdo. Sin embargo, este pensamiento, por absurdo que fuera, tiene un lugar en la creación mental del poderoso Hijo de Dios. Y por lo tanto, habría generado todo un mundo, el cual para nosotros es nuestro mundo actual. Ahora bien, el ego, por ser la negación de la unidad con el Padre, es la negación del amor. Por lo tanto, el ego está seguro de que el amor es peligroso y esta es siempre su enseñanza principal, que el amor es peligroso. Ahora, como el ego sabe que la verdad lo niega a él, su principal dictado es siempre busca, pero no halles. Porque el ego sabe que si tú llegas a encontrar la verdad, va a ser el fin de sus días. Por eso el ego siempre te está mostrando metas, objetivos, deseos, cosas que buscar, cosas que alcanzar, que adquirir, pero nunca te deja llegar a la meta de la plenitud, porque sería su muerte. El ego fue engendrado como sustituto de la plenitud, de la abundancia. Por lo tanto, siempre te mantendrá en carencia y en necesidad. Una de las cosas más importantes es que el ego es la parte de la mente del hijo que cree haber logrado separarse de su padre. Por lo tanto, hay una culpa inconsciente, que es lo que descubrió Freud también, dentro de todos los hijos de Dios, que está siempre afectando nuestra vida cuando nos identificamos con el ego. Y luego el ego usa esa culpa para infundir miedo, porque la culpa y el miedo son las energías que le permiten al ego sobrevivir. Un curso de milagros dice, el propósito del ego es infundir miedo porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. Porque si no tuvieras miedo al supuesto castigo que Dios te va a dar por haberte separado de Él y haberlo abandonado, que es lo que el ego te dice, entonces no tendrías problema con volver a Dios y a la unidad, lo cual sería el final del ego. Por eso el ego te mantiene en una vida de miedo, culpa y carencia. Por todo esto es que es fundamental que aprendas a reconocer el rol que el ego juega en tu mente, porque si sigues ciegamente sus dictados, te vas a dar vueltas y vueltas y vueltas en el mismo sufrimiento, en la misma frustración, la misma búsqueda inútil y todas aquellas cosas que le convienen al ego, pero no a ti. Tienes que aprender a identificarte con la otra parte de tu mente, que es la mente sana, la mente que compartes con Dios y que no cree en la separación, sino en la unidad, que no es otra cosa que el amor. En la clave cero dijimos que Dios es y lo es todo. En la clave uno dijimos que Cristo es y junto con Dios también lo es todo, incluyendo a todos nuestros hermanos. En la clave 2 dijimos que todo es mente, todo es mental. Y en la clave de hoy, que es el ego, tu falso yo, estamos comprendiendo que tienes una falsa mente, que es el ego, que es prácticamente la mente que te ha dirigido toda tu vida aquí en este mundo. Y eso nos va a llevar a descubrir que hay otra mente que es nuestra verdadera mente, que es la que sí nos va a llevar por el camino que realmente deseamos hacia la plenitud, el amor, la felicidad y el gozo de ser quienes realmente somos.